Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo fin de semana y un lindo inicio de semana también. Eh, Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tratar el tema venciendo el rechazo, pero antes le voy a pedir si es tan amable que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos por este medio, para escudriñar tu palabra, Señor, y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos que nos guíes a cada uno de nosotros para encontrar esa verdad, Señor, que necesitamos el día de hoy. Padre, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, del conocimiento de tu palabra, de la obediencia a tu palabra, Señor, y de la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y como mencionamos al principio, el tema del día de hoy será venciendo el rechazo. Para comenzar, ¿qué es el rechazo? El rechazo es una de las reacciones más comunes que experimentamos los seres humanos cuando hacemos algo que no nos gusta, o cuando alguien hace algo que no nos gusta, o cuando nosotros hacemos algo que no les gusta a los demás. La reacción inmediata a eso es a lo que se le llama rechazo. Es una consecuencia del ser humano viviendo como su propio Dios, viviendo por su voluntad propia, por su egocentrismo, tratando de ser Dios en la vida de las personas, en su propia vida, en la vida de las personas y en la vida incluso frente a Dios. Y aquellos que se sienten rechazados por lo general también van a tender a rechazar al que los ha rechazado, estableciendo así un ciclo de heridas no perdonadas, resentimientos, represalias en el corazón de las personas. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, necesitamos guardar nuestro corazón del rechazo, porque el rechazo lastima nuestro corazón. El rechazo, como ya lo dijimos, es ese sentimiento negativo, ese sentimiento de frustración, de ese sentimiento de decepción, de desánimo que surge cuando una persona hace lo que no nos gusta, o nosotros hacemos lo que no le gusta a otra persona, o algo que nosotros mismos experimentamos con nuestra propia conducta, cuando hacemos algo que a nosotros mismos no nos gusta. El rechazo es derivado del endiosamiento, es decir, de tener nosotros nuestras propias normas, y cuando nosotros no cumplimos esas normas, cuando alguien no las cumple, o cuando Dios no cumple como nosotros quisiéramos que cumplieran, entonces vamos a experimentar rechazo. Hay varios tipos de rechazo que podemos mencionar. Uno es el autorrechazo, es cuando una persona se excluye a sí misma de una relación positiva consigo misma o con Dios por no estar de acuerdo con sus actitudes. Es decir, me rechazo a mí mismo. Hay otro que es el rechazo social, que es el aislamiento o la reacción que los demás tienen en contra mía, ya sea en forma deliberada o no, por las cosas que yo puedo hacer. Es decir, el rechazo social es la reacción de otros hacia mí. Y aparte de ello, el rechazo puede ser, o sea, ya mencionamos dos tipos de rechazo, ¿verdad? El autorrechazo, que es yo rechazándome a mí mismo, y el rechazo social, que es el rechazo a una persona de parte de otros. Tanto el autorrechazo como el rechazo social pueden ser activos o pueden ser pasivos. Activos mediante el acoso, la ridiculización, etcétera, o
pasivo mediante la ignorancia de la persona. Básicamente esto del rechazo activo o pasivo es en cuanto al rechazo social. Y también el rechazo puede ser un rechazo subjetivo, es decir, creer que me están rechazando, y un rechazo real, un rechazo verdadero. En todo caso, lo que necesitamos es primero que nada entender la inevitabilidad del rechazo, y segundo, lo que necesitamos es saber qué hacer para poder superar ese rechazo y seguir adelante en nuestras vidas, y que eso no lastime nuestro corazón. En cuanto a la inevitabilidad del rechazo, ciertos niveles de rechazo son inevitables, porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de egoísmo, donde las personas en por lo menos alguna medida hacen y pretenden que los demás hagan las cosas a su manera. Pero esto puede convertirse en un problema cuando el rechazo es prolongado o consistente, cuando la relación en la que se manifiesta el rechazo es importante para la persona, o cuando la persona es muy sensible al rechazo por experiencias pasadas de rechazo de personas importantes en su vida. Y entonces esto ya se convierte en un problema que le limita la vida de las personas de muchas maneras. ¿De qué manera puede el rechazo limitar la vida de las personas? En primer lugar, puede limitarla en cuanto a convertirla en una persona sola, para no experimentar, no verse enfrentada a la necesidad o a la práctica del rechazo. Aparte de ello, el rechazo puede llevar a una falta de identidad, como no sirvo, no puedo, no hago nada bien, a una desvalorización, no valgo, a una agresión como respuesta al rechazo, o a una autoagresión, como por ejemplo la depresión. También puede generar inseguridad, temor, indecisión en cuanto a las relaciones interpersonales. Inseguridad, temor e indecisión de no tomar acciones por el temor al qué dirán, por el temor al rechazo de los demás. Y esto nos puede llevar a vivir una vida totalmente contraria a lo que nosotros deseáramos, porque estamos viviendo nuestra vida en función de lo que los demás quisieran que nosotros hiciéramos. De hecho, esta situación nos la habla la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice en ese pasaje la palabra de Dios lo siguiente, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Una de las formas en las cuales el diablo trata de robar, matar y destruir la vida abundante que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y de privarnos de tener acceso a la vida abundante en Cristo, es a través de la presión social, a través del qué dirán. Ese qué dirán es básicamente se refiere a seguir las normas de la cultura vigente en un país o en un lugar, pero recordemos que la cultura del mundo y la cultura del reino son culturas contrarias, de tal manera que si nosotros estamos pensando o estamos sujetos a vivir en la cultura del mundo, a darle gusto al mundo, vamos a vivir normalmente en no en la cultura cristiana, no en la vida cristiana, sino vamos a vivir una vida mundana, y eso va a producir frustración en nuestro corazón, va a producir desvalorización, y además de ello nos vamos a perder la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. El rechazo generalmente funciona como un círculo vicioso. ¿En qué sentido? En que me siento rechazado, voy a rechazar a otra persona, y como la otra persona se siente rechazada, me va a rechazar a mí, y eso va a ir deteriorando la relación en una respuesta de rechazo.
y va a terminar deteriorando total y completamente la relación en el proceso. Tenemos varios ejemplos de ello en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán y Eva en el jardín del Edén. Una vez que hubieron pecado, a pesar de que Dios no los acusó, ellos se sintieron no solo rechazados el uno hacia el otro, sino se sintieron rechazados por Dios cuando Dios no los estaba rechazando. Ellos actuaron en base a un rechazo imaginario y ese rechazo imaginario los llevó a rechazar a Dios. Recordemos que cuando Dios le pregunta a Adán ¿qué hiciste?, Adán lo que le contesta es la mujer que me diste. En otras palabras, estaba rechazando a Dios porque estaba culpando a Dios de su caída por la mujer que le había dado. Entonces, como Adán se sintió rechazado, rechazó a Eva y rechazó a Dios. Y se rechazaron mutuamente también. El haberse vestido con hojas de higuera implicaba un rechazo mutuo. Al principio dice la palabra que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero inmediatamente que pecaron, se sintieron rechazados, se sintieron mal el uno al otro y entonces se vistieron con hojas de higuera. Y vemos que ahí por el rechazo, déjeme decirle algo que no es una doctrina, pero es solo un pensamiento. Si Adán y Eva no se hubieran sentido rechazados por el pecado que habían cometido, sino que hubieran ido delante del Señor con una actitud de arrepentimiento y de pedir perdón, probablemente la historia no solo de Adán y Eva, sino la historia de toda la humanidad hubiera cambiado. Pero ellos realmente no se arrepintieron, sino que ellos en realidad lo que hicieron fue entrar en un círculo de rechazo mutuo y en un círculo de rechazo con Dios, y eso impidió el arrepentimiento y que la situación de la caída fuera resuelta en ese mismo momento. Por el otro lado, tenemos otro ejemplo inmediatamente después de la caída, que es el de Caín y Abel. Recordemos que Caín y Abel presentaron una ofrenda delante del Señor. Caín era agricultor y presentó una ofrenda de la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas y presentó de lo más gordo de las ovejas y de lo primero. Y entonces dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces Caín se sintió rechazado. Lo que realmente, y ojo con esto acá, porque este es uno de los problemas que nos pasa muchas veces con el rechazo. El hecho de que yo rechace una acción de una persona no significa que esté rechazando a la persona. Cuando Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, no es que haya visto con desagrado a Caín. No vio con agrado la ofrenda de Caín porque no era la ofrenda tal como él la había establecido. Entonces, lo que rechazó fue la ofrenda, lo que rechazó fue la acción, pero no estaba rechazando a Caín. Sin embargo, Caín se sintió rechazado rechazado por Dios, y eso lo llevó como consecuencia a cometer el primer asesinato en la historia humana por rechazo, cuando Caín asesina a su hermano. Otro ejemplo de rechazo que tenemos en la palabra de Dios es el ejemplo de Jonás. Jonás fue comisionado por el Señor para llevar a Nínive un mensaje de juicio por sus pecados. Y resulta que Nínive, la ciudad de Nínive, los habitantes de Nínive se arrepienten, y como consecuencia de su arrepentimiento ya no viene el juicio sobre ellos. Sin embargo,
Jonás se siente rechazado y se siente rechazado como un falso profeta porque no se había cumplido lo que él había dicho. Su norma era que se tenía que cumplir lo que él había dicho, no la norma de Dios. Es más, yo tengo la impresión que Jonás desde el principio sabía lo que Dios iba a hacer por dos razones. Primero, ¿qué razón tenía Jonás de haber huido hacia una ciudad en sentido contrario, hacia Tarsis? Si de veras él hubiera sabido que Dios iba a destruir Nínive, lo que muy probable, y por un lado, por el otro lado, la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin decírselo a sus profetas. Entonces, muy posiblemente lo que sucedió es que el Señor le dio el mensaje a Jonás para que lo fuera a decir a Nínive, pero de una vez le advirtió a Jonás o le contó a Jonás que la ciudad se iba a arrepentir y que por lo tanto no la iba a destruir. Entonces Jonás pensó: yo voy a ir a dar un mensaje que es que la gente se va a arrepentir y ya no se va a cumplir, me van a rechazar a mí como profeta. Entonces él huye de Dios y huye de la comisión que Dios le da, y esto trae como consecuencia lo que sucede en la barca, que se estaba hundiendo, y entre los marineros de la barca lo echan al mar. Ahí lo toma un pez, lo lleva de nuevo a Nínive. Y a pesar de eso, Jonás vuelve a experimentar rechazo. ¿Por qué? Porque cuando termina de dar el mensaje a la ciudad de Nínive y después de ello la ciudad de Nínive se arrepiente, él se enoja con Dios porque Dios no había hecho lo que él quería, lo que Jonás quería, sino Dios había hecho lo que había establecido. Entonces Dios rompió la norma de Jonás, el endiosamiento de Jonás provocó que él se sintiera rechazado, no que Dios lo estuviera rechazando, o que la gente de Nínive lo estuviera rechazando. Muy probablemente la gente de Nínive se pudo haber sentido agradecida con Jonás por el hecho de que les advirtiera y eso les hubiera permitido el arrepentimiento, pero Jonás estaba tan obcecado con el rechazo que él no vio esa situación y entonces rechazó a la gente de Nínive, y aparte de ello rechazó a Dios. Como consecuencia, vemos que Jonás nunca más aparece como profeta después de esa situación de Nínive. Otro caso que vemos en la palabra de Dios en cuanto a rechazo es el caso de Job. Job, cuando está pasando por todas las tribulaciones que pasa, llega un momento en que prácticamente él rechaza a Dios. Déjeme encontrar esa escritura en un momentito. Sí, lo vemos en Job, capítulo 40, versículos del 1 al 9. Dice la palabra: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Job estaba cuestionando a Dios, Job estaba rechazando a Dios por lo que le estaba pasando a él. Y dice: el que disputa con Dios, Dios le dice, el que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? O sea, todo esto era porque porque Job había rechazado a Dios en el proceso, se había sentido rechazado por Dios y entonces había rechazado él a Dios también en el proceso de la prueba. En lugar de enfrentar la prueba, confiar en Dios y aunque Dios no cumpliera sus expectativas. Recordemos que Dios no tiene por qué cumplir nuestras expectativas. Dios va a cumplir su propósito. Dios va a actuar conforme a como Él es, no como nosotros queremos. Mucha gente
que supuestamente reconoce el señorío de Cristo o se involucra con el Señor en alguna relación, por el hecho de que el Señor no cumple sus expectativas o no cumple sus caprichos, sus peticiones, sus pedidos, lo que sea, automáticamente se enojan con Dios y se retiran de Dios. Y ahí el único que pierde, Dios no pierde con eso, los únicos que perdemos somos nosotros, porque nos sentimos rechazados y rechazamos a Dios. El hecho de que Dios no responda a nuestra petición no significa que Dios nos esté rechazando. Lo que significa pueden ser dos cosas. Una, que Dios nos está diciendo, espérate y vendrá más adelante tu respuesta, o bien no vas a tener respuesta por este lado porque yo voy a hacer algo mejor para ti. Entonces no tendríamos por qué sentirnos rechazados porque Dios no conteste nuestras oraciones de acuerdo a nuestra voluntad o a nuestro deseo. De hecho, la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, que el Señor contestará nuestras peticiones o responderá nuestras peticiones si oramos conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, la respuesta del Señor, aunque sea no, es una respuesta buena, agradable y perfecta y lo mejor para cada uno de nosotros en cualquier situación, y no deberíamos rechazar a Dios por ninguna razón. Ese es el máximo, uno de los máximos niveles de endiosamiento, es enojarnos con Dios. Aparte de que es una tontera. Miren, ponernos a pelear con Dios es muchísimo más dramático que el hecho de que una hormiga se ponga a pelear con un elefante. La hormiga jamás va a vencer a un elefante. Nosotros jamás vamos a vencer a Dios. Dios es todopoderoso. Nosotros no somos ni siquiera mínimamente poderosos. Siempre Dios va a ganar. Pero es un derivado del endiosamiento y un derivado del rechazo el que nosotros nos peleemos con Dios, porque Dios no responde a como usted y yo quisiéramos. El rechazo vemos que el rechazo es una experiencia de la cual la Biblia no la niega. Vemos, por ejemplo, a Jesús también rechazado. Si Jesús fue rechazado, nosotros vamos a ser rechazados. No podemos evitar el rechazo, pero sí podemos evitar ser dominados por el rechazo y permitir que el rechazo lastime nuestro corazón. Vemos a Jesús. Jesús no solamente fue crucificado, Jesús fue tomado prisionero. Mientras estuvo prisionero, se burlaron de él. Fueron sarcásticos, irónicos, lo vituperaron, lo golpearon, lo latiguearon, le pusieron una corona de espinas como burla, le pusieron un cetro falso y con ese cetro le daban en la corona de espinas para que le doliera mucho más. Aparte de ello, se burlaban del Señor. O sea, todas esas cosas significaron rechazo. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Él como cordero no abrió su boca, fue llevado al matadero sin abrir su boca. Él no se sintió rechazado. Si se hubiera sentido rechazado, hubiera perdido su santidad. ¿Por qué? Porque el rechazo hubiera tenido una respuesta de rechazo hacia los que le estaban haciendo las cosas, y una respuesta tal vez probablemente de ira, y eso hubiera echado a perder la santidad de Jesús. Sin embargo, Jesús no abre su boca, y es más, cuando la abre, lo que dice es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso nos demuestra la capacidad de Jesús de responder al rechazo, de responder adecuadamente al rechazo, y es una enseñanza para nosotros de responder adecuadamente al rechazo.
cómo responder al rechazo desde nuestra identidad en Cristo. Al Señor no le importaba que todos los demás dijeran lo que dijeran, por cuanto el Padre ya había dicho que Él era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Y es lo que el Señor dice de cada uno de nosotros. La palabra en Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que nosotros somos aceptados en el amado. Es decir, el Señor no nos rechaza, y la palabra de Dios dice que el que a Él viene no le echa fuera, y que nadie nos puede separar de su mano, que Él no nos dejará, no nos abandonará, que Él será nuestro guardador desde ahora y para siempre, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En fin, tantas cosas en las cuales nosotros nos podemos tomar o nos podemos parar para evitar sentir esa experiencia del rechazo, o dejar que esa experiencia negativa del rechazo opere en nuestras vidas, como refugiándonos en lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Pero antes de ello, volvamos un poco a ver, ya dimos un anticipo de cómo superar el rechazo, cómo vencerlo, pero vamos a ver primero cómo se desarrolla el proceso del rechazo en la vida de las personas, para que sepamos justamente en qué momento intervenir nosotros para evitar que el rechazo nos afecte. En primer lugar, como ya les dije, no vamos a poder evitar esas experiencias reales o imaginarias de rechazo. Vamos a sentir o a pensar que somos rechazados o no amados por otras personas. La persona que se siente no amada o rechazada por otros, normalmente, si actúa en la carne, lo que como va a responder es permitiendo que esos pensamientos le controlen, y al controlarlo, la persona va a reaccionar en rechazo hacia aquel a quien le rechazó. Y este otro va a volver a actuar en rechazo, y entonces se va a producir el círculo que llamamos el círculo de rechazo. ¿Cómo evitarlo? La primera, no podemos evitar la experiencia del rechazo, pero sí podemos evitar que esos pensamientos o esas experiencias nos lastimen nuestro corazón. En lugar de pensar en que nos están rechazando, lo que necesito pensar es que delante del Señor yo no soy rechazado, y que mi vida no depende de lo que digan los demás, depende de lo que diga el Señor, y el Señor no me rechaza, el Señor no me echa fuera. Por lo tanto, en el momento en el que experimento el rechazo, tengo que guardar mi corazón, poniendo mi identidad, mi valor, mi aceptación en lo que dice la palabra de Dios respecto a mí como hijo de Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y que además de ello somos hijos, y si hijos, coherederos de Dios con Cristo. Por lo tanto, la base fundamental. Por el otro lado, Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, que ya lo mencionamos, que somos aceptos en el amado, que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que el que a Él viene no le echa fuera. El Salmo 121 dice que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. También la palabra de Dios dice que Él no me deja ni me desampara. Entonces lo que yo necesito decidir cuando viene esa experiencia de rechazo a tratar de lastimar mi corazón, es precisamente refugiarme en esos pensamientos, agarrarme de esos pensamientos. Recordemos que la palabra de Dios es verdad, lo que Dios dice es verdad, por lo tanto es una verdad incuestionable que yo soy acepto en Cristo Jesús. Es una verdad incuestionable que soy un hijo amado de Dios, que Él me ama desde antes de la fundación del mundo, me ha amado con amor eterno y por eso me ha salvado.
y que Él no me echa fuera, y que nuevas son sus misericordias cada mañana. Esos pensamientos son los pensamientos que necesitamos que llenen nuestro corazón en el momento en el cual comenzamos a experimentar sentimientos o pensamientos de rechazo, como cuáles, por ejemplo. Una persona que se siente rechazada va a experimentar sentimientos de autocompasión, de ensimismamiento, de encerrarse en sí misma, una incapacidad de expresar sus sentimientos, aislándose emocionalmente de otros, puede llegar a sentir que la vida no vale nada, puede deprimirse fácilmente, puede llegar a tener indisciplina e irresponsabilidad, dejando de hacer cosas como venganza, pero que harán que los demás lo rechacen. Por ejemplo, mire, hay algo que sucede, que puede llegar a suceder muchas veces. Hay personas, principalmente puede suceder en la niñez y en la adolescencia, pero se repite en la edad adulta. Que alguien le diga a uno que es una persona inútil. Entonces, como resultado de ese pensamiento, como me siento rechazado, entonces voy a guardar ese inútil en mi corazón, y a la hora de hacer algo voy a manifestar esa inutilidad, y eso me va a traer más rechazo. Se vuelve un círculo de rechazo. La irresponsabilidad, la indisciplina, muchas veces son respuestas aprendidas al rechazo experimentado en el pasado, principalmente cuando nos han dado o nos han puesto etiquetas de valoración. Entonces generalmente tendemos a este pensamiento. Bueno, si dicen que soy tal cosa, entonces voy a hacer tal cosa, para que se queden con su gusto, pues, para que no hablen de balde. Yo no sé si alguna vez le ha pasado ese pensamiento por la cabeza. Yo me recuerdo que a mí sí me pasó hace muchísimos años, que no conocía este tema del rechazo, y estaban diciendo algo mío que no era cierto, pero entonces lo que yo hice fue decir, bueno, si están diciendo esto, pues les voy a dar gusto y lo voy a hacer. Y efectivamente lo hice. También el rechazo puede llevar a una persona a ser perfeccionista consigo mismo, tratando de ganar la aceptación de otros. Para evitar el rechazo, una forma de defensa para evitar el rechazo es darle gusto a los demás. Y una forma de darle gusto a los demás es imponerse a sí mismo la norma de perfeccionismo, para que los demás no tengan nada malo que decir de uno. Otra de las cosas que puede experimentar una persona rechazada es llenarse de preocupaciones, dudas y temores respecto a lo que los demás puedan estar pensando o diciendo de ella. Y en las personas rechazadas es muy común que las que tienen un rechazo muy fuerte, es muy común que piensen, por ejemplo, cuando entran a una reunión social y están viendo a varios grupos platicando, puede llegar a pensar que están hablando de él. El rechazo se convierte en una obsesión en su vida, y entonces quizás las personas ni siquiera le están tirando chibola, ni siquiera se han dado cuenta que está ahí, pero esa persona, como no lo están tomando en cuenta, piensa que están hablando mal de ella, y entonces se encierra en ese círculo de rechazo, en ese ensimismamiento. También una forma de tratar de agradar a los otros para que no lo rechacen es convertirse en una persona que solo va a decir lo que los demás quieran oír. Es decir, muy posiblemente se puede convertir en una persona aduladora, en una persona que solo le va a decir a los demás, digamos, cosas buenas que los demás quieran oír de sí mismos. Y finalmente una persona, otro de los sentimientos que una persona en rechazo
puede manifestar es el de aferrarse fuertemente a aquellas personas que le manifiestan algún grado de aceptación, y eso puede desembocar en codependencia. Y la codependencia, si la persona de la cual está codependiendo, el que se siente rechazado, no es una persona que tenga unos buenos sentimientos, puede derivar en abuso, en cualquier tipo de abuso: abuso espiritual, emocional, verbal, psicológico, económico, sexual, físico, etc. O sea, la experiencia del rechazo es una experiencia bastante complicada. Aparte de que la persona se va a llenar de resentimiento, amargura, desconfianza hacia los demás, va a tener rebelión contra la autoridad, va a tener sentimientos encontrados de amor y de odio hacia otros, puede llegar a sentirse incapacitado de manifestar y expresar amor a otros, va a tener dificultad para tolerar a otros y a pasar tiempo con los demás. Si tiene una posición de autoridad, va a proveer poca dirección a otros, se va a cerrar a la comunicación, va a tener hostilidad hacia otros, va a tomar demasiadas decisiones protegiéndose a sí mismo y exponiendo a los demás, y va a rechazar a cualquier persona que le recuerde a alguien que le rechazó en el pasado. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el rechazo es una raíz de amargura. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos. Así que necesitamos también superar ese sentimiento o esas manifestaciones de rechazo en nuestras vidas. El rechazo nos va a hacer la vida a cuadros. El rechazo nos va a imposibilitar tener relaciones sanas, tener relaciones productivas, tener relaciones satisfactorias con los demás. Porque si somos muy sensibles al rechazo y tarde o temprano los demás nos van a rechazar, van a comenzar los problemas. O sea, no podemos vivir, digamos, en una burbuja. En un mundo de maldad, no podemos vivir en una burbuja de vidrio donde no entre ninguna situación de rechazo. De los papás, de los hermanos, de los hijos, de los amigos, de los jefes, aún de los líderes espirituales. Eventualmente vamos a experimentar esas situaciones, podemos experimentar situaciones de rechazo, y principalmente las vamos a experimentar por un error que cometemos, y este es el mayor error. Nosotros nos vamos a sentir rechazados porque alguien no está de acuerdo con nuestras ideas. Nos vamos a sentir rechazados porque alguien no está de acuerdo en la forma como hicimos algo. Nos vamos a sentir rechazados porque tomamos una mala decisión. O los demás nos dijeron que tomáramos una mala decisión. Nos vamos a sentir rechazados porque los demás hicieron alguna crítica a algo que dijimos o que hicimos. Y ese es el gran error. Y lo insisto, ya lo había dicho anteriormente, cuando alguien no está de acuerdo con mi punto de vista, cuando alguien no está de acuerdo con mi forma de hacer las cosas, cuando alguien no está de acuerdo con mis decisiones, cuando alguien no está de acuerdo con alguna conducta mía, no me está rechazando a mí como persona, está rechazando esa manifestación. Y entonces debemos ser objetivos. No me está rechazando a mí, está rechazando esa situación. Por lo tanto, no debería ponerme a la defensiva, pero generalmente el problema es que cuando sucede eso, nosotros nos ponemos a la defensiva, y cuando nos ponemos a la defensiva, generalmente nos defendemos atacando.
y eso nos mete en ese círculo lamentable de rechazo del que estamos hablando. Entonces, entendamos algo muy claramente. El hecho de que alguien me diga que tomé una mala decisión, el hecho que alguien me diga que algo que pensé no está correcto, o el hecho de que alguien diga que algo que hice no estaba bien, no significa que me estén rechazando a mí, están rechazando el hecho, y yo necesitaría ser objetivo y verlo desde esa perspectiva y analizarlo, y si tienen razón, enmendarlo, y si no tienen razón, pues simple y sencillamente es la opinión del otro, y eso no me tiene que afectar en mi relación con él, ni en ponerme a la defensiva, ni actuar en rechazo hacia el otro. Y hay un rechazo en el cual es el peor de todos, y es cuando actuamos en rechazo hacia Dios. Algunas de esas actitudes es cuando vemos, digamos, algunas formas de rechazar a Dios es cuando vemos a Dios como un tirano, no como el Padre bueno que es. Cuando lo vemos como un viejito barbudo con un mazo en la mano, listo y con un gran ojo observándonos y listo para darnos cuando hacemos algo malo. Esa no es, esa es una manifestación de rechazo hacia Dios. Dios es un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre perdonador, un Padre que no nos deja, que no nos desampara, que si bien es cierto en algún momento nos va a disciplinar, esa disciplina es para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Él nunca nos va a rechazar. Él ya pagó el precio de nuestra aceptación en Cristo Jesús. Él ya pagó el máximo precio para que nosotros fuéramos aceptados. Él nunca nos va a rechazar. Nos va a corregir, nos va a disciplinar, sí, pero nunca nos va a rechazar. Entonces no deberíamos ver a Dios como un tirano, sino como un Padre bueno. No deberíamos estar enojados nunca con Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a hacer lo bueno para con nosotros, como mencionaba anteriormente. El hecho de que Dios no haga algo que yo quisiera que Él hiciera, no significa que me esté rechazando. Simplemente eso no es lo mejor que Él tiene para mí, y Él va a hacer lo mejor para mí más adelante. Rechazar al Señor es ponerme a discutir las cosas que Dios permite en mi vida o en la vida de otros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros, por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que aunque pasemos por diversas pruebas, una vez que esas pruebas cumplan su propósito, vamos a ser afirmados, perfeccionados, establecidos en Él. Es decir, si yo verdaderamente conozco al Padre, no voy a pelearme con Él por circunstancias que Él permita en mi vida que no me agraden, o en la vida de otros que no me agraden, sino voy a entender que todas las cosas que Él permite en mi vida van a obrar para bien mío, y lo voy a ver, y voy a ver el resultado de eso más temprano que tarde. A veces nos pasan cosas sumamente difíciles en nuestras vidas y creemos que la vida se nos termina y que nos hundimos en esa tormenta de la vida, y tenemos la tendencia, como el pueblo de Israel, a quejarnos con Dios, a cuestionarlo, a pelearnos incluso con Dios, a discutir con Dios, y resulta que cuando esas circunstancias pasan al cabo del tiempo, nos damos cuenta que eso obró para bien nuestro de muchísimas maneras. Entonces, el reclamarle a Dios por las situaciones, circunstancias y experiencias que ha permitido en nuestras vidas es una forma de rechazar a Dios. Quejarnos es una forma de rechazar a Dios. Dios dice que Él es un Padre bueno, y Él es un Padre bueno. Los que tenemos años de estar viviendo en el Señor, podemos manifestar, podemos decir con absoluta sinceridad y con absoluta exactitud que Dios es un Padre bueno, que Dios no
falla de ninguna manera, que Dios es un Padre confiable, y entonces si Él es un Dios bueno, un Dios confiable, un Padre confiable, no tengo por qué enojarme con Él, discutir con Él, pensar que es un tirano o un viejito gruñón, o estar inconforme de la vida que nos ha tocado vivir, o no confiar en el Señor. Para vivir plenamente, para no rechazar a Dios, tengo que entender. Para no tener ninguna de esas actitudes de rechazo a Dios que manifesté, necesito entender que Él es un buen Padre. Él es el mejor Padre que usted y yo pudiéramos haber soñado. Y es un Padre que va muchísimo más allá de nuestras mejores expectativas como Padre. Y es un Padre que no falla, un Padre que no nos deja, no nos desampara, un Padre que nos va a llevar al cumplimiento de su propósito para nosotros, que es la vida eterna en la eternidad. O sea, Él nos va a llevar hasta ahí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Él no nos salvó para perdernos. La palabra de Dios dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni nada creado nos puede separar del amor de Dios. Entonces podemos tener seguridad en Él. Y esa seguridad en Él nos da seguridad en nosotros mismos, en nuestra identidad y en nuestro valor en Cristo, que es la plataforma sobre la cual podemos vencer el rechazo. Y lo vuelvo a repetir, aunque ya lo hablamos anteriormente. ¿Cómo voy a salir del rechazo? Primero, tengo un Padre bueno, que todo lo que permite en mi vida es para mi bien. Entonces, toda situación que no me agrade es para mi bien. Dios la va a hacer obrar para mi bien. Todo rechazo que pueda experimentar es para mi bien. No tengo por qué tragarme o ponerme a pensar o digerir esos sentimientos de rechazo, por cuanto el Padre me ha aceptado, amado eternamente, me demostró su amor en la cruz del Calvario, me lo demuestra cada día con toda buena dádiva y todo don perfecto. Soy aceptado por Él, soy amado por Él, soy bendecido por Él, soy heredero de Él, coheredero con Cristo, estoy sellado para vida eterna. En fin, tantísimas cosas que en las cuales afirmar mi identidad y mi valor. La forma o la respuesta a todo rechazo que pudiera experimentar, propio o ajeno, real o ficticio, encubierto o pasivo, cualquier tipo de rechazo, con este pensamiento se combate. No importa que los demás me rechacen. En Cristo soy aceptado, soy amado, soy valioso, valgo la sangre de Cristo, soy hijo de Dios. Con esos pensamientos podemos vencer cualquier tipo de rechazo, cualquier situación que nos quiera dañar nuestro corazón. El rechazo es un ataque, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y no perderlo de vista. El rechazo es un ataque del diablo a nuestro corazón, porque el diablo quiere impedir que de nuestro corazón mane la vida, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Conclusiones. El rechazo nos sucede a todos. Aún a Cristo le sucedió.
Y la palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si Cristo fue rechazado o experimentó rechazo, nosotros vamos a experimentarlo también. Pero no tenemos, así como Cristo lo venció, nosotros no tenemos por qué ser vencidos por el rechazo, sino vencer el rechazo, vencer el mal con el bien, como dice la palabra de Dios. La única forma de salir de cualquier círculo de rechazo es escogiendo creer lo que somos en Cristo Jesús y gobernar nuestros pensamientos y sentimientos mediante lo que dice la palabra de Dios y lo que nos guía el Espíritu Santo. No puedo culpar a otros por sus pensamientos y por sus sentimientos, pero sí soy responsable de mis propios pensamientos y sentimientos. Y sí soy responsable de evitar que lo que otros piensen o que lo que otros sientan que no es lo correcto me afecte en mi corazón. Por ello necesito estar firmes en cuanto a lo que es mi identidad de hijo en Cristo Jesús y aparte de mi identidad en hijo, mi valor como hijo de Dios. Las personas que viven en el ciclo de rechazo reaccionan de forma que llegan a estar centradas en sí mismas. También reaccionan rechazando a otros y a Dios. Entonces yo también debo evitar que aquí no solo se trata de evitar que otros me rechacen a mí. Y de la misma manera yo debo evitar rechazar a otros y entender que puedo estar en desacuerdo con un pensamiento, con una acción, con una decisión o con una conducta de otra persona, pero eso no quiere decir que rechace a esa persona. Estoy rechazando ese punto específico, pero no estoy rechazando a la persona. La persona la debo amar. La palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo. Aún dice la palabra que amemos a nuestros enemigos. Nuestro prójimo más difícil de amar va a ser nuestro enemigo. Y si la palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos, eso quiere decir que no podemos rechazar a nadie. El rechazo es la antítesis del amor. El amor acepta, no quiere decir que el amor valide lo incorrecto, no, pero acepta a la persona, aunque rechaza ese fruto, esa acción, ese pensamiento o esa palabra que la persona puede estar diciendo, pero no rechazamos a la persona. Y finalmente, reaccionar rechazando a otros es venganza. Es decir, tú me rechazaste, ahora yo te rechazo. Y si nosotros nos vengamos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice, no os venguéis a vosotros mismos, dejadme a mí la venganza. Así que tenemos la victoria frente al rechazo. Para algunos puede ser un camino un poco más difícil que para otros, pero independientemente de qué tan difícil o fácil sea el camino, recorrer ese camino es bendición. Va a liberar nuestras vidas del que dirán, va a liberar nuestras vidas de mucho dolor, va a liberar nuestras vidas del rechazo, va a fortalecer nuestra identidad en Cristo, va a fortalecer nuestro valor en Cristo. Así que vale la pena recorrer ese camino y recordemos algo. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo le di varios tips de cómo manejar los sentimientos de rechazo con base a la palabra de Dios. Ahora, usted necesita seleccionar esos pensamientos que están en la palabra de Dios que se refieren a su identidad y a su valor en Cristo y a lo que Cristo hace en usted como Padre y repetirlos hasta que sean vida en su vida, no solamente en mi pensamiento, sino en mi corazón. Recordemos que la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Es decir, esa palabra debe estar en nuestro corazón. Cuando está en nuestro corazón, entonces estamos listos para vencer el rechazo. Y le quiero dar un testimonio.
por muchas razones en mi vida, de mi vida pasada, de mi vida como niño. Yo crecí con muchísimo rechazo y además de muchísimo rechazo, con muchísimo resentimiento. Aunque parte de ese tiempo ya fui creyente, nunca fui plenamente libre nunca fui plenamente libre del rechazo por mucho tiempo. Y reaccionaba de maneras que no me gustaban y entonces me rechazaba a mí mismo encima de todo, hasta que conocí este tema y entendí cómo vencer el rechazo a través de mi identidad y de mi valor en Cristo, y a través de aferrarme a lo que dice la palabra de Dios, y entendiendo el hecho de que una persona que no esté de acuerdo conmigo en cierto punto no me está rechazando a mí, sino está rechazando el argumento o ese punto específicamente, y lo podemos hablar. Pero quiero decirle, a pesar de que cargaba sobre mí una cantidad impresionante de rechazo, y a pesar de que me llevó tiempo el superar todo eso, al día de hoy puedo decirle que tengo la victoria en Cristo Jesús, y esa victoria me ha hecho verdaderamente libre, pleno, bendecido, firme en el Señor, libre, pero totalmente libre de lo que piensen los demás, totalmente libre de cualquier pensamiento negativo, acusación, culpa, condena, juicio que pueda venir en contra mío. Así que vale la pena. Le digo, vale la pena. Y yo puedo estar casi seguro de que la cantidad de rechazo que usted pueda haber experimentado en su vida no se compara con la cantidad de rechazo que pude experimentar yo. Y si el Señor me dio la victoria a mí en esa área, se la va a dar a usted con toditita seguridad y mucho más fácilmente de lo que me costó a mí. Así que lo animo. Si usted es afectado por el rechazo, lo animo a que a partir del día de hoy decida que ningún pensamiento de rechazo de parte de los demás o del autorrechazo va a tener cabida en su corazón, porque usted tiene un Padre bueno, que lo ama, que lo acepta, que pagó un alto precio por su vida, el más alto precio que pudo haber pagado, y que está anhelando que pasemos la eternidad con Él. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para bendecir la vida de ellos también. Y recuerdo que tenemos 3 recursos para edificar nuestra vida espiritual cada día, y uno de ellos es estas enseñanzas, que son lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Aparte de ello, también tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar usted infinidad de recursos para edificar su vida como creyente, y todos ellos son total y completamente de acceso gratuito. Son para edificar el cuerpo de Cristo, así que lo invitamos a que los visite. Y el día de mañana, si está interesado, en la página de Iglesia Cristiana Sion, tenemos un discipulado a las 7 de la noche. Estamos compartiendo acerca de Juan, capítulo número 17, un pasaje o un capítulo que rebosa del amor de Dios y del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Así que le invitamos a conectarse a la página de Iglesia Cristiana Sion, y si no, más tardecito, esa transmisión es a las 7 de la noche, a las 8 más o menos la estamos subiendo en esta página para que sirva también de edificación para su vida. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Te alabamos y bendecimos, Señor, y exaltamos y glorificamos tu nombre, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú siempre tienes respuesta y solución a cada situación de nuestras vidas, Señor, y hoy, Padre, has hablado en nuestro corazón
de cómo vencer el rechazo, Padre. Permite, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones como por fuego, sellada, Señor, como por fuego, por el Espíritu Santo, de tal manera que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y que tu palabra nos haga verdaderamente libres del rechazo, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros sane, restaure, liberte, fortalezca, afirme, Señor, a cada uno de nosotros y también a los nuestros, Padre. Y Señor, recordamos la promesa en tu palabra de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. De tal manera, Señor, que te pedimos por todos aquellos de nuestras familias que todavía no se han convertido a ti, Señor, que se conviertan a ti de sus malos caminos y se vuelvan a ti, Señor, en este tiempo, Padre. E igualmente te pedimos, Señor, si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo vuelva en sí y regrese a la comunión contigo, Padre. Y también te pedimos, Señor, que si alguno se ha debilitado en la fe o se ha enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean afirmados y perfeccionados nuevamente en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, Dios mediante, y que sean grandemente bendecidos por el Señor, y les mando un abrazo y tengan una linda noche. Gracias por conectarse.